responsable y equitativo. A 2 meses de que los ecuatorianos acudan a las urnas para la consulta popular y referéndum, el Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto para el proceso por más de $60 millones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto ya con el doctor Hernán Reyes, analista político, para hablar sobre el gobierno de Noboa y la consulta popular que se viene. Se ha aprobado ya el presupuesto por parte de las autoridades electorales. ¿Qué se viene? Y es el momento para hacerlo. Doctor Reyes, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes o buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la invitación. ¿Es el momento para hacer esta consulta popular, el referéndum quizá, o estamos frente a la intención de un gobierno de ratificarse, de consolidarse en el poder? Creo que hay que entender que las consultas populares o los referéndum son al mismo tiempo que acciones de democracia directa. Tienen un carácter jurídico, evidentemente. Al mismo tiempo son también acciones de carácter político. Y a mí me da la impresión de que en el timing del presidente Noboa, la realización de la consulta popular de aquí a 2 meses aproximadamente va a significar la creación y el funcionamiento de una suerte de caballo de batalla en un término, digamos, medio que se puede alargar hasta fines de año con las preguntas y los cambios que se van a hacer a nivel jurídico de cara a las elecciones del próximo año. Así que me parece más que nada un acto que tiene un tinte político antes que otra cosa, puesto que cuando uno revisa los contenidos de las preguntas se encuentra con que muchos de ellos, desde al menos el criterio de varios juristas que conocen del tema, no requerirían de una consulta popular, y que entonces lo que demuestran es más bien otro interés, otro afán. Inclusive, claro, varios de los temas que tienen que ver con la seguridad ahora mismo se ha comenzado a discutir. La ministra del Trabajo lo ha puesto en el debate. El tema del trabajo por horas, hay ciertas coincidencias, acercamientos tanto con el sector empresarial, el sector sindical, es decir, las preguntas rondan en función de temas que no necesariamente debían o podían ser consultados, y tampoco en este momento, no son cambios tampoco radicales que podrían generarse tras los resultados de la consulta. Definitivamente. Sin embargo, creo que, como yo decía, el periodo escogido, el timing escogido por el presidente Noboa implica que la consulta popular tenga todo el acumulado de legitimidad y de apoyo, digamos, de la ciudadanía, que se ha visto reflejado en cifras numéricas en algunas encuestas de opinión respecto al tema seguridad, el momento en que confluyen tanto en la política pública, la firma del decreto 111, las acciones que se están desarrollando cotidianamente por parte de Fuerzas Armadas y la policía, la difusión de la cantidad de operativos, de detenidos, etcétera, junto con las preguntas que de las 11 preguntas, 9 tienen que ver con temas directos, o al menos 8 tienen que ver con temas directamente vinculados con la seguridad. Uno encuentra que lo que se intenta es justamente de forma política potenciar más y enfatizar más el mayor logro y lo que le ha dado de alguna manera el capital político que tiene el presidente Daniel Noboa. Y usted se refería, por ejemplo, al timing, es decir, en el contexto de un conflicto armado interno, en el contexto del estado de excepción, que de alguna forma ha devuelto la seguridad, aun cuando esto se puede cuestionar. Es decir, no sabemos qué ocurrirá cuando las Fuerzas Armadas abandonen las cárceles, abandonen las calles, cuando los militares dejen de estar en ciertos sectores considerados peligrosos. ¿Esto podría mantenerse en el tiempo, esta popularidad que hoy por hoy se siente, o sea, se ha registrado? Esa es la gran pregunta, ¿hasta cuándo va a poder seguir conservando Daniel Noboa el capital político que ahora tiene?
hay una enorme dosis de incertidumbre, diría yo, con respecto a los escenarios futuros. Mal hacen a veces cierta prensa, ciertos periodistas, en acogerse demasiado fácilmente al discurso oficial, en el sentido de que durante estas primeras semanas se ha reducido en términos porcentuales 450% el número de sicariatos, de crímenes, de asesinatos, o ha disminuido en 800% en tal sector el número de homicidios. No se puede hacer simplemente esas extrapolaciones. Eso significa justamente dar pábulo al discurso de que efectivamente esto es una acción completamente exitosa. Y sin embargo, desde mi punto de vista, primero hay que mirar el mediano plazo, al menos, para ver si la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la policía es exitosa, al menos en las cárceles. Yo, de lo que tengo entendido, no están controladas todas las cárceles en el país, sino aproximadamente la mitad de las cárceles en el país. Eso no se dice, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación masivos. Se enfatiza los casos de cárceles controladas, y por el otro lado tampoco sabemos, yo creo que hay mucha incertidumbre de cuándo pudiera eventualmente generarse una reacción, y una reacción fuerte, de parte de los grupos de delincuencia organizada frente a algunos operativos, frente a algunas capturas de cuantiosas en cuanto a droga que se han hecho, de armas, frente a estos allanamientos que se hace en sectores donde finalmente lo que hay es microtráfico, pero a la larga puede esto, digo yo, generar una reacción en cadena, y por ende podría malograrse, digamos, la imagen de control y de poder que este momento está encarnado en la figura del presidente Daniel Noboa. Ahora, esta relación creo que es importante hacer la relación entre la consulta popular que se viene, esta aceptación que puede tener por parte de la gente, de los ciudadanos, quienes acudirán seguramente a las urnas, y esta sensación de seguridad momentánea, al menos es lo que vamos a hablar en el presente, una seguridad quizá ficticia, han dicho, de que se siente en el país. Es echar mano de esta sensación para poder ganar en las urnas, pero hay todavía ese pendiente, porque vemos operativos, vemos muchas de las operaciones militares, policiales, que apuntan no necesariamente a quienes, al menos quienes queremos ver un poco más allá, ver los peces gordos que se llaman. Definitivamente todavía no hay buenas noticias, digamos, en el sentido de capturas de los capos, de los jefes de los sectores delincuenciales. Hay capturas, y además en términos numéricamente bastante raros, si es que hay más de 7,000 personas que han sido detenidas en operativos militares policiales. ¿Por qué de ellas menos de 300 son considerados terroristas? ¿Quiénes son las demás personas detenidas? Alguien podría decir, se trata de ladrones de menor cuantía, de gente que ha cometido delitos de otro tipo y que no pertenecen necesariamente a bandas delincuenciales. Pues sí, y a eso habría que sumar quizá qué se está haciendo con esas personas. Están detenidas, están llevadas a juicio, está aplicándose un debido proceso. Hay denuncias muy graves de organismos de derechos humanos con numerosos amicus curiae presentados ante la Corte Constitucional con respecto a extralimitaciones o supuestas extralimitaciones en el uso de la fuerza que han hecho las Fuerzas Armadas y la policía. Así que no es tan claro, no es tan límpido el escenario construido alrededor de esta intervención. Y sobre todo lo que usted decía, Fausto, la sensación, la percepción de mayor seguridad es mayor en las ciudades donde hay los operativos y donde de alguna manera los medios de comunicación están permanentemente hablando de aquello. Pero en sectores marginales de algunas ciudades y en ciertos sectores donde la problemática de la inseguridad y la violencia ha sido, estos últimos años, han ido en un incremento monstruoso, ahí la gente no tiene esa seguridad, y es más, creo que debe haber muchas personas detenidas injustamente, detenidas porque quizá tenían un tatuaje en su piel, y debe generarse también una sensación de miedo y quizá inclusive de malestar creciente en algunas zonas marginales del país, donde se habla de que ha habido un perfilamiento racista en los allanamientos de policías y de militares en esas zonas. Así que tampoco es que es un éxito completo, y iremos viendo con el transcurso de las próximas semanas y meses. Primero, si es que hay una reacción que
pueda ser imprevista y pueda poner en duda ese control que parecería tener el Estado a nivel de la ciudad y a nivel de las cárceles. Y en segundo lugar, quizá un creciente malestar en determinadas zonas por la visibilización de estos excesos que pudiera existir en los operativos militares y policiales. Y aquí quisiera también contextualizar un poco más, Hernán, respecto de lo que hemos visto, y ahí también un mea culpa quizá de los medios de comunicación, periodistas en general, asistimos a los operativos donde se registran estas detenciones, salvo el caso Metástasis, donde hemos visto que además no corresponde a la etapa del conflicto armado interno, pero no hemos visto sino operativos debajo de un puente donde entran a casas, encuentran sí bastante dinero, pero seguramente son casas en sectores alejados, en barrios considerados vulnerables, en barrios olvidados tradicionalmente por el Estado. Es decir, no vemos realmente hacer operativos o ejercer los operativos en las mansiones o lugares donde muy seguramente están los cabecillas de estas organizaciones. Definitivamente, si es que se ha hablado tan insistentemente de la infiltración del dinero del narcotráfico y del crimen organizado a nivel de las más altas esferas políticas, esferas institucionales, esferas económicas inclusive, si es que existe un sitio prácticamente natural donde se está produciendo el lavado, inclusive con montos que han sido calculados por personas que conocen un poco del tema, que es del sector financiero, bancario e inclusive cooperativo. Yo creo que el país algún momento va a demandar con fuerza que personas pertenecientes a esas élites, llamémoslo así, que han sido las que más han usufructuado del narcodinero que circula en el país, sean detenidas y sean mostradas a la opinión pública. Por otro lado, delincuentes fugados en situación absolutamente absurda, como el caso de alias Fito, Macías alias Fito, o el caso de Colón Pico, no han sido todavía recapturados. Existe otros casos donde uno no sabe qué mismo está pasando, como en la extradición famosa de Hernán Luque, que podría poner en riesgo a el gobierno anterior de Guillermo Lasso, a altos funcionarios, empezando por el propio Guillermo Lasso, según lo que se menciona de esta vinculación que habría. Entonces, uno ve que existen también, no uno, sino varios talones de Aquiles en estas acciones de la fuerza pública, y dependiendo de, conforme, inclusive el hecho de que los militares se retiren en un momento determinado porque no están cumpliendo una tarea para la que han sido entrenados, los gastos ingentes de sus operativos y las condiciones muchas veces que también se ha denunciado cuando les toca pernoctar o dormir en las cárceles no son de lo mejor, está afectando un poco la propia integridad de ese cuerpo armado. Ahí podremos ver efectivamente hasta dónde se puede estirar las sábanas y hasta dónde el gobierno ha logrado efectivamente no solamente crear una sensación o crear una percepción, sino efectivamente lograr controlar en determinada medida el crimen organizado y mejorar mejorar la seguridad en el Ecuador. Con este aprovechamiento, digámoslo así, de la percepción ciudadana, ¿cree usted entonces que esta consulta popular y referéndum serían prácticamente ganadas por el gobierno? Es difícil decirlo. Yo digo, hay que ver los puntos. Yo me imagino que las preguntas vinculadas con el tema seguridad, frente a las cuales la ciudadanía va a ser muy difícil que pueda hacer una diferenciación muy concreta, para la selección de esas preguntas, seguramente sí, podrá la gente, tal vez la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, o lo que sea, votar sí, y a favor del gobierno. Pero hay preguntas que son sumamente delicadas, especialmente la pregunta de referéndum, que es la penúltima pregunta que tiene que ver con el Código del Trabajo. Vivimos una situación económica muy complicada, a pesar del discurso del presidente Daniel Noboa de creación de 25,000 empleos. Eso no se ve en la realidad, parece más una retórica que otra cosa. La gente está en situación grave, hay pérdida de empleo, sobre todo en sectores de gente en condición de trabajar joven. Y en ese sentido, yo creo que esta pregunta puede ser objeto de una enorme discusión pública. Y lo mismo, el tema de la pregunta para que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión contractuales y comerciales. Acordémonos que en el Ecuador también hay una sensación de que hay sectores que, por no haber sido regulados,
han impunemente estafado al Estado. Hay sectores que no pagan impuestos a la renta en su debido tiempo. Hay sectores que son beneficiados indebidamente por subsidios y por estímulos, llamémoslo así. Esos sectores normalmente están ligados a la inversión y al sector comercial de la gran empresa. Darles un arbitraje internacional significa sacarles de la jurisdiccionalidad ecuatoriana, lo cual creo yo también puede ser objeto de una enorme controversia y polémica. Así que no necesariamente ha habido otros casos donde parecía que las consultas populares eran prácticamente un caso ganado, y a la larga, el momento en que se dieron, estoy pensando justamente en el propio tema de la consulta del ITT Yasuní, de la consulta anterior que perdió el presidente Guillermo Lasso, cuando todo el mundo decía que va a ganar la consulta, y especialmente esa pregunta va a ganar porque aparentemente era racional que el Estado tenga más recursos, y perdió. Así que no es simplemente una ganancia anunciada. Y bueno, también hay que acotar que 25,000 plazas de empleo en medio de con más de 6 millones de empleados o ciudadanos en la informalidad o con empleo no adecuado, pues no suena mucho tampoco. Sin embargo, es parte del discurso. Hernán, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación. Gracias también. Ha sido el doctor Hernán Reyes, analista político, hablando sobre el gobierno de Noboa y la consulta popular en el contexto de inseguridad por el que atraviesa nuestro país, también con la percepción de seguridad que se ha generado en la gente con la presencia de la fuerza pública en las calles, en las carreteras y en los distintos sectores que antes estaban siendo afectados por parte de las organizaciones criminales. Pues podría ser una consulta ampliamente ganada. Esto, sin embargo, se verá ya en las urnas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.